¿Qué tal? Aquí su amigo y hermano Luis Enrique Estrada. Esto es Leyendo con Luis. Bienvenidos. Este es el segundo día del reto de 30 días frente a la cámara. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de aprovecha bien tu tiempo. Y de alguna manera yo decidí ponerle este título en base a este libro de Ana Ávila que se llama Aprovecha bien el tiempo. Y ya tendremos tiempo para hacer una reseña de él y nos invita a reflexionar acerca de cómo podemos nosotros vivir nuestra vida para la gloria de Dios. También hay otro que se llama Tus días están contados, de John Perry. Y bueno, este ya es como que un poquito más una exhortación, ¿no? Una advertencia. Tus días están contados, ¿qué vas a hacer con ellos? También tengo otro libro que se llama No desperdicies tu vida, no sé si se alcanza a ver ahí, de John Piper. Este lo tengo en formato digital, en Kindle. Esos dos los tengo de manera impresa. Pero los tres son muy interesantes. Seguramente con el tiempo, cuando ya empecemos a hablar de las reseñas de los libros, vamos a abordar un poquito la perspectiva de cada uno de ellos para que nos orienten. Entre tanto, solamente quería yo hacer la reflexión de que hay momentos en nuestra vida que hay alertas, ¿no? Hay letreros, hay momentos en los que Dios nos dice, ¿hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viviendo conforme a mi voluntad o estás viviendo conforme a tu voluntad? Y los tres libros narran ese momento existencial que tienen algunas personas. Ana Ávila cuenta de manera personal que a los 25 años, me parece, ella se detuvo y empezó a hacer la reflexión de qué había hecho con su vida y la empezó a comparar con otros porque habían tenido algunos avances o para ella ellos habían aprovechado mejor el tiempo que ella misma. Y John Piper cuenta una historia de una persona ya de edad adulta, en la tercera etapa de la vida, que hacía la reflexión de que siempre había estado endurecido ante las llamadas del Evangelio. Muchos estaban orando por él, le predicaban, pero él se resistía, hasta que un día el padre de John Piper va a ese lugar, él escucha el sermón y se quebranta, entrega su vida al Señor, pero sus lágrimas y sus palabras fueron: he desperdiciado mi vida. John Piper era un niño en ese entonces, según da testimonio, y esas palabras impactaron fuertemente su vida, por lo cual nunca las olvidó y hasta la fecha él tiene en mente eso, que no quería llegar a la vida adulta y mirar hacia atrás y decir: he desperdiciado mi vida. Y yo creo que todos tenemos ese punto de quiebre. En lo personal, quiero compartir con ustedes, en un estudio en la Ciudad de México, en una iglesia en la Ciudad de México, íbamos a leer un libro de Watchman Nee. No recuerdo cuál de los libros, es un gran escritor, prolífero, es un teólogo, evangelista, escritor, plantador de iglesias chino, que empezó a los 17 años, sintió el llamado y desde el principio él tenía muy claro que él quería o él estaba llamado a iniciar una obra, a plantar una iglesia en cada pueblo de China. Y empezó a crecer, empezó a ser muy prolífero. No recuerdo cuántas iglesias, cientos de iglesias que él plantó antes de que llegara la China comunista. Cuando llega la China comunista, empiezan, ustedes saben, en aquel entonces, por los años 40, 1940, empiezan a perseguir a los cristianos, empiezan a cerrar iglesias y a él lo apresan y lo meten a la cárcel. Muchas iglesias cerraron y tuvieron que empezar en hogares a seguir predicando, enseñando o adorando al Señor, pero él desde la cárcel seguía escribiendo, seguía compartiendo a los otros presos, lo aíslan, le sigue predicando a los guardias. Él seguía comprometido con el Evangelio a pesar de la persecución, a pesar de las torturas y grandes penurias que él pasó. Finalmente, él muere en la cárcel y dice la historia que en la almohada tenía un papelito donde tenía una declaración de fe de que Cristo era su Salvador y su Señor. Ya podremos en otra ocasión hablar más detenidamente de ello, pero a lo que yo voy es, quizá tú estás como Ana Ávila en la juventud y quieras
ponerte esa meta de no llegar a la vida adulta y decir no, desperdicié mi vida. Entonces, desde este momento, tomar el camino correcto, las decisiones correctas para avanzar según el propósito y la voluntad de Dios. Si tú ya estás en la tercera etapa de la vida, en la etapa final, y ya hiciste esta reflexión y te das cuenta que de alguna manera no has vivido conforme a los propósitos de Dios, no te preocupes, nunca es muy tarde para el Señor, siempre nos da la oportunidad de retomar el camino. Y para eso quiero yo que nos acompañemos en estos días, en estos 28 días que nos quedan por delante, para reflexionar en ello, cómo vamos nosotros a encaminar, porque no es una pregunta fácil, es una pregunta existencial que se han planteado grandes teólogos, que se han planteado todos los cristianos, que se plantean aquellos que no creen en el Señor. Siempre tenemos esa sensación de ¿para qué estamos en esta vida? ¿Por qué tenemos esta oportunidad? ¿Y cómo debemos vivir cada día? Y depende mucho tu cosmovisión, tu trasfondo, si eres creyente, si no eres creyente, si eres creyente, de qué línea eres. Y eso va a ir de alguna manera influyendo en tu toma de decisiones. Yo quiero que lo hagamos a raíz de 3 pilares o 3 carriles que nos presenta el Señor para alcanzar la vida. Y como no puedo editarlo, no puedo poner una presentación o una imagen aquí. Hice un tema aquí en el pizarrón, no se ve muy bien por las luces, déjenme mover un poquito. Y quiero que vean cómo hay un camino, pues en cada etapa de la vida lo podemos dividir por décadas. Dependiendo de la década en la que tú estés, ya será más a la derecha, más a la izquierda o a la mitad, pero siempre nos acompañan estos tres mandamientos de alguna manera. Es el mandato cultural que se encuentra en Génesis 1, el gran mandamiento que ya está en el Nuevo Testamento, que nos dice el Señor Jesús, y también en el Antiguo Testamento está esa parte de amar a Dios con toda nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el mandamiento del amor. Y también tenemos la gran comisión que nosotros entendemos, el de hacer discípulos. A lo largo de la vida hay varias ocasiones en las que Dios de alguna manera de enviar a alguien a hacernos reflexionar, que nos dicen: aprovecha bien el tiempo, tus días están contados, no desperdicies tu vida, como son los títulos de los libros de ustedes, y que nos llevan a hacer esta reflexión. Perdón el movimiento, pero bueno, no puedo editar y así es de que tiene que salir todo tal cual. Pero yo quiero dejar esta inquietud en sus corazones. ¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Si hacemos la reflexión y hemos sido negligentes, pues pedirle perdón a Dios, que Él es paciente, Él es misericordioso, y ahora vamos a entender hacia dónde tenemos que caminar y cómo debemos hacerlo. Y si hemos vivido ya tratando de agradar a Dios, pues mejorar cada día en la manera en que nosotros trabajamos nuestro tiempo. Solo quiero compartir con ustedes un concepto, porque muchas veces nuestra lucha existencial está influida por conceptos del mundo, ¿no? Y queremos ser exitosos, queremos alcanzar ciertas metas que no son necesariamente lo que Dios espera de nosotros. Y hoy está muy en boga el tema de hay que ser productivos. Y en ese sentido, Ana Ávila, voy a leerlo textualmente, dice: el problema central es que tenemos una idea equivocada de lo que significa ser productivo. La productividad es un concepto que viene de las ciencias económicas y se refiere a la eficiencia de la producción de un sistema. Es la relación entre la cantidad de productos que se obtienen y la cantidad de recursos que se invierten. Si nosotros utilizamos esa palabra para describir el manejo de nuestro tiempo y la organización, hemos llegado a pensar que la buena productividad personal significa simplemente hacer muchas cosas en poco tiempo. Y ahí es cuando nosotros nos involucramos en todos los ministerios, no sabemos decir que no, y no tenemos una idea clara, pero vamos en 7, 8 caminos al mismo tiempo, y eso únicamente va a fatigarnos y en algunos casos hasta hacernos sentir frustrados porque no hacemos nada bien. Y eso puede llevarnos o a afanarnos más, a esforzarnos más porque queremos vivir para la gloria de Dios,
o todo lo contrario, llegar a fatigarnos y a no hacer nada, porque no le encontramos sentido a estar trabajando tanto. Finalmente ella dice, hay una definición de lo que es entender bien la vida productiva a la luz de las Escrituras, y cita a Tim Challies, que en un libro que se llama Haz más y mejor, seguramente lo he de conseguir, dice: la productividad consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Ella lo resume, ella da su propia definición. Ana Ávila en este libro dice: la vida productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Y no todos tenemos lo mismo, algunos se les dio más talentos, a otros menos, pero con lo que tenemos debemos dedicarlo a la obra del Señor. No nos comparemos con otros. Eso trajo paz a mi corazón, porque yo me comparaba con Watchman, con Gandhi, con Martin Luther King, y quieres dejar huella y quieres impactar al mundo. Y en cierta medida sí lo podemos hacer, aunque no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Entonces, en estos 30 días, a los 28 que nos quedan, quiero que vayamos caminando en ese sentido del mandamiento cultural que nos va a dar, que nos va a orientar en la manera en con los talentos y los dones que Dios nos dio, en el gran mandamiento que tanto estamos demostrando nuestro amor para con Dios y nuestro amor para con el prójimo, y en la gran comisión. Abordaremos esos temas, sin duda no lo podremos hacer de manera profunda por la limitación del tiempo que tenemos en estos videos, pero con el tiempo y a lo mejor consultando otros materiales, otros libros y las reseñas, seguramente podremos explorar en mayor profundidad estos temas. Pero sí que nos sirvan como aliciente, como alerta, para reflexionar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, y mejorar en nuestra vida para la honra y gloria de Dios. No me queda más que mandarles un fraternal saludo y recordarles que cada mañana, cada día, en todo momento, busquen el rostro de Dios.